Ya estamos a principios de agosto, lo que significa que toca hacer resumen de lecturas del mes anterior, del mes de julio. Si quieres saber todo lo que leí durante ese mes, que ya te digo que fue muchísimo, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y hoy traigo un vídeo súper largo, ya lo estaréis viendo, porque la verdad que en el mes de julio he leído un montón de libros. Es verdad que uno de los motivos por los que he leído tanto es que muchos libros han sido cortitos, digamos, entonces como que da la sensación de que has leído muchos libros, que sí, pero que a lo mejor no tantas horas, ¿me entendéis? ¿No? Que no estaba leyendo ahí todo tochos. De hecho, para aligerar un poco este vídeo va a haber esta semana o la semana que viene otro vídeo de libros cortos, así los tengo como agrupaditos, así libros de esos que puedes leer en un par de tardes o así, pues bueno, los tenemos aparte y aunque los haya leído en julio, yo qué sé, se aligera un poco este wrap up. Creo que es uno de los wrap ups más variados que tenemos hasta el momento porque la verdad he leído novelas súper diferentes este mes, así que bueno, vamos a comenzar. El primer libro del que voy a hablaros es este, se llama Nada más ilusorio de Marta Pérez Carbonell, editado por Lumen. Es un libro que salió pues hace poquito, yo como os conté en un vídeo hace poco, fui a una presentación del libro que fue en el Museo del Ferrocarril de Madrid, fue muy chulo. La autora nos estuvo hablando un poquito del libro, de cómo ella lo escribió y también como, bueno, ya de esos libros que antes de publicarse incluso ya son un éxito porque se han llevado a ferias y lo han comprado los derechos en un montón de países. Entonces, bueno, la verdad que parece que va a tener bastante recorrido y muy sorprendente porque, bueno, muy sorprendente para la autora, contaba, porque es su primera novela. Bueno, Nada más ilusorio va a suceder casi, no sé, diría el 80 y algo por ciento, el 90% del libro, sucede en un tren que va a ir de Londres a Edimburgo por la noche. Este es un tren ficticio, de momento al menos no existe. Y en ella vamos a tener a nuestra protagonista que se llama Alicia. Ella es una mujer que, bueno, después de la pandemia que pasó en Madrid, pues tiene la oportunidad de irse a vivir a Reino Unido, a Londres, le surge un trabajo allí, pero bueno, este trabajo todos los meses tiene que ir una vez a Edimburgo para ir allá a la oficina tal. Bueno, entonces que hace este recorrido en tren a menudo. Y en el viaje en concreto que nos cuenta esta novela, ella va a compartir trayecto, porque los va a tener enfrente, con dos hombres, uno más mayor, otro más joven, y pues casi que no puede evitar oír porque están enfrente de lo que están hablando y es una cosa muy curiosa y al final, bueno, pues van a entablar los tres conversación y se van a ir contando cosas. Entonces, bueno, todo va a girar principalmente a que el hombre mayor es un autor que se encuentra metido dentro de una gran polémica porque ha sido un artículo que dice que él le ha fastidiado la vida a otra persona, a otro chico, porque la novela que escribió, que está teniendo pues tanto recorrido, tanta fama, la escribió basándose en algo que le contó ese chico. Y al publicarlo, aunque haya cambiado los nombres y tal, como que le ha fastidiado la vida y demás, ¿no? Entonces, ella se va a interesar porque qué dice la novela, qué pasó en realidad. Entonces, bueno, van a ir contando esto, adelante y atrás en el tiempo. Ella también va a contarles ciertas partes de su vida. Entonces, al final, vamos a ir conociendo diferentes historias, ¿no? de estos personajes y cómo van a tener que ver, cómo es conocerte desde cero con alguien, cómo puedes juzgar o no ciertas situaciones. Al final, una de las cosas más guays del libro para mí es el debate, ¿no? Las reflexiones que pueden surgir contigo mismo o si lo lees en un club de lectura a raíz de esto, ¿no? Es lícito escribir sobre todo, debemos autocensurarnos, si no sé, si a raíz de que alguien te cuenta algo ves una historia increíble o puedes contarla, estás traicionando a esa persona, no se puede escribir sobre eso, hay ciertas cosas sobre las que se debe tener, no lo sé, como valores morales por encima del arte por el arte, no lo sé, como ese tipo de reflexiones y es muy interesante. También la protagonista, ¿no? Tiene muchas dudas, ¿no? Sobre cómo posicionarse ante esta historia, porque al final solo está teniendo una versión de los hechos, ¿no? Como cuando no puedes tener todas las versiones, ¿cómo sabes que es verdad? Incluso teniéndolas todas, todas pueden ser mentira y todas pueden ser verdad y todas están sesgadas, básicamente. Entonces, como un libro te hace pensar mucho sobre esto y la verdad que me gusta mucho, ¿no? Esa idea de que todo suceda durante ese viaje donde tú vas yéndote hacia el pasado de todas estas personas. También la novela tiene el libro dentro del libro porque, digamos, hay partes, ¿no? de la novela que escribió este autor que vienen aquí escritas, que tú las vas leyendo, al mismo tiempo que luego, por otro lado, te van contando lo que sucedió en realidad, ¿no? Fuera de la novela. Esa parte está muy guay.
me ha gustado muchísimo cómo escribe esta autora, o sea, más que lo que es la novela, me ha gustado cómo ella escribe. No lo sé, como una prosa muy cuidada, muy trabajada y al mismo tiempo nada densa, con frases muy bonitas. Me ha encantado cómo ella va construyendo los personajes y los retratos psicológicos que va haciendo, me ha parecido fascinante. Y en cuanto a la novela, quizás la parte más floja o la que a mí me dio pena porque me hizo que me gustara un poco menos el libro, porque me gustó tanto que me lo leí en 24 horas, me lo leí en un día porque estaba bastante enganchada, sin ser una novela de trepidante, ¿no? Sino que tenía como curiosidad por ver cómo todo esto iba a cerrar, qué iba a pasar. Para mí, el final se alarga demasiado. Gustos personales, hay un punto que empiezan a pasar otras cosas, que se cierran otras cosas, y para mí era como, qué pena, porque ibas así como en tensión, ¿no? Y de repente es como un final, ¿no? Que se va como desinflando a mi gusto personal. Y a lo mejor a mí me hubiera gustado que otras partes, ¿no? Pues hubieran sido un poquito más desarrolladas. Igualmente, la verdad que me ha gustado bastante el libro, original, de esos que te hacen pensar, que te lleva, pues no sé, a otros libros, a pelis, no sé, es interesante. Entonces, bueno, si os gustan esas historias donde se exploran las emociones, se juega con los límites de la moralidad, que te hace pensar, ¿no?, cuáles son los límites de la literatura, si es que debe haber algunos, esta creo que te va a gustar, una muy buena novela. La veo una novela además como muy regalable, no sé cómo os digo, ¿sabéis? Cuando tienes que hacer un regalo y tampoco a lo mejor o conoces a otra persona o es alguien que no lee a menudo, pero te apetece regalarle un libro, como muy fácil que guste, porque tiene muy fácil que guste a un público muy amplio, ¿no? Gente con gustos muy variados. Muy guay a seguir la pista a esta autora, desde luego. Y luego lo arrastraba del mes de junio, pero durante julio acabé la lectura de La Odisea de Homero. Esta es la edición de Cátedra y lo hemos leído en el Patreon de Loras Lectoras, todas juntas, ahí comentando, ha sido muy guay. No ha sido mi primera aproximación a La Odisea. Yo, bueno, siempre he sido bastante amante de la mitología clásica, entonces, bueno, son pues como que conoces un poco pues los mitos y las historias que luego conforman la Odisea. Y luego hace 3 o 4 años leí la Odisea que sacó Blackie Books, la Odisea Liberada, que está así ilustrada con algunas anotaciones interesantes, textos complementarios, pero es verdad que el texto base está como no sé, acortado, digamos, en diferentes partes para hacerlo, yo creo, más ligero, más para un público amplio, ¿no? Y yo la verdad que lo disfruté muchísimo en su día, es verdad, tiene esa crítica que se le puede hacer, ese dato objetivo, pero bueno, que yo creo que cumple con el objetivo de lo que quiere hacer Blackie Books, que es acercar clásicos a un público más general que normalmente no se acercaría a esa novela, ¿no? O a esta historia. Entonces, bueno, yo lo leí en su día, me encantó. Y cuando surgió la oportunidad, o sea, propuso en el grupo leer la Odisea, dije, bueno, pues esta vez voy a ir un pasito más allá y voy a leer la de Cátedra con anotaciones pues mucho más críticas, una muy buena introducción, un montón de datos para contextualizar la obra, para entender diferentes cosas, tipo para hablar del autor, para hablar de la seña, para hablar, bueno, de muchísimas cosas, muy interesante. Es verdad que hay un paso más allá, ¿no? Todavía puedes, yo que sé, leer la de Gredos, que está en verso, ¿no? Esta está prosificada. Pero bueno, pasito a paso. Es verdad que, sorprendentemente, me ha gustado un pelín más, me gustó más la de Blackie que la de Cátedra. Esto es un poco igual como una gran traición a la literatura, pero bueno, es lo que es. Claro, porque es verdad que se me hizo mucho más ágil de leer y era la primera vez que leía el texto y que tampoco hacía 20 años, que fue hace como 3 años. Entonces lo tenía un poco fresco, pero me ha gustado mucho y en este caso hemos hecho como al ser una lectura conjunta que lo íbamos comentando canto a canto. Lo bueno que ha tenido era que por un lado hacíamos como, bueno, teníamos una compañera, una Lora Perla, que nos iba contando muchas curiosidades a nivel literario, a nivel, no sé, cosas de la cultura griega que a lo mejor no sabemos, ¿no? Que os decía yo, que sé, la importancia de la xenia, que es la hospitalidad, o por qué los dioses hacían esto, o qué significaba hacer ciertas cosas, o si pasa un águila, bueno, qué está diciendo, qué significa, ¿no? Como esas cosas como más profundas a las que yo a lo mejor no había llegado, ni habría llegado en esta lectura. Y luego ya una lectura también al mismo tiempo pues mucho más salseante, mucho más divertida para leerla un poco desde el humor y trayéndolo a la actualidad, ¿no? Es interesante ver cómo, yo que sé, como los grandes mitos de repente aquí están contadas en media página y digo, joder, madre mía, o esa imagen a lo mejor que teníamos de Ulises como un héroe
moderno, ¿no? Como lo consideramos en la actualidad. Luego lo lees aquí y es como, bueno, es que esto es otra cosa. Ahora es muy, muy reprochable ciertas cosas. Entonces es muy divertido, ¿no? Cuando lo vas comentando con amigas en un ambiente distendido, ¿no? Nada oficial, nada que busque ser, no lo sé, como serio. Lo bien que te lo puedes leer leyendo obras, pues eso, como muy... que te pueden dar miedo, ¿no? Como puede ser la Odisea. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una lectura súper, súper divertida. Yo siempre os animo a acercaros pues eso, a las grandes obras, ¿no? De la literatura clásica, griega, romana, vamos, el principio de los principios. Porque hay tantas cosas que luego ves, ¿no? Ese es su origen y que luego hemos visto a lo largo de toda la historia de la literatura, luego del cine, puedes entender la historia del arte, ¿no? Bueno, de la historia del arte no, pero bueno, ver cuando ves una obra, ¿no? Y ver que está representado, tú ya has leído, ¿no? De dónde viene y eso es bastante interesante. Y acercaros a ella de la forma que mejor os parezca, desde las compilaciones de mitos hechas desde la actualidad, que simplemente se nos cuenta en lenguaje moderno las historias de los dioses y los héroes, a las obras hechas perfectamente y en verso y comentadas como Gredos, o las de Blackie, lo que os apetezca, ¿no? Como que al final lo importante y lo más divertido es irlas leyendo. Otra relectura que tenía muy pendiente y que he hecho en el mes de julio también en el Patreon de Loras es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Tenía un poquito de miedo de esta relectura porque fue uno de mis libros favoritos durante muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? Pues ya habían pasado, no sé, 12, 15 años y estaba en una sensación de ya desde hace tiempo, tipo, no me acuerdo, ya no puedo decir que es uno de mis libros favoritos porque es que no recuerdo nada, recuerdo realismo mágico, recuerdo alguna escena, pero no sé, como que no podía seguir la historia, es que había olvidado casi todos los personajes, o sea, era una cosa absurda. Y tengo que decir, con todo y con eso, que esta segunda lectura me ha gustado aún más. Iba un poquito de miedo, esa es la verdad, porque, no sé, por un lado tú has creado unas expectativas muy altas en tu cabeza sobre un libro, por otro, pues también has leído más, mis gustos han cambiado mucho desde hace 15 años, evidentemente, entonces, bueno, tenía un poco de miedo, bueno, me ha parecido fantástico, es que me ha encantado otra vez, me ha gustado muchísimo más. Esta edición, por cierto, es una joya, me la regaló mi novio hace unos años, es de literatura Random House, pero la que está ilustrada, y es que es, bueno, de verdad, de cine, además muy, muy cómoda de leer, la recomiendo un montón. 100 años de soledad nos cuenta pues varias generaciones de una familia, de la familia de los Buendía, y con ellos también pues más de un siglo de historia de Macondo desde que se funda esta ciudad y cómo va cambiando, ¿no? A lo largo de los años y a lo largo de las décadas, al igual que les va pasando a la familia de los Buendía. Hay escenas súper icónicas, pero bueno, si hay que destacar algo es cómo está escrito este libro. Es que leerlo es toda una delicia, es una experiencia y es un libro que, como ya me pasó, por ejemplo, con El amor en los tiempos del cólera, a mí me parece muy divertido. O sea, yo me he reído mucho con este libro, lo hemos leído en lectura conjunta, como os digo, y no he sido la única, porque bueno, claro, al final llega todo muy a la exageración, entonces bueno, hay momentos que ya te hacen reírse, la forma de expresarse, la forma de decir las cosas, es absolutamente, la forma de decir las cosas es muy divertida, muy graciosa, dentro de que también, bueno, hay dramas. Yo he reído y he llorado, la verdad, en esta relectura. También es sorprendente que se me habían olvidado ciertos detalles y ciertas cosas que ahora pienso, en plan, ¿cómo se me pudo olvidar esto? Esto no se me va a olvidar en la vida. Por ejemplo, bastante pronto en el libro, en la primera generación de aurelianos, bueno, el primer Aureliano Buendía, que bueno, es que si no sabéis nada de 100 años de soledad, tampoco es un spoiler, va a haber muchos aurelianos a lo largo de las generaciones. Pues el primero de ellos va a enamorarse, podemos decir enamorarse con muchas comillas, de bueno, la hija de unos vecinos, y esa hija es muy pequeña, es una niña en concreto, y te lo dejas súper claro en el libro. Y bueno, eso es absolutamente repugnante, asqueroso. Y de hecho, hubo unas personas en la lectura conjunta que dejaron de leer ahí, tipo, mira, yo no quiero leer esto. Y es normal porque la verdad, por mucho que a veces te esté contando como con gracia, es asqueroso, ¿no? Pero es verdad que tengo que decir que mi impresión, no aquí pienso imponer una verdad que no lo es, mi impresión fue que, aunque por un momento lo dudé, no se está romantizando eso, yo no lo sentí como una romantización, de hecho, cuando ves la evolución de ese personaje, en ningún caso se le, no lo sé, se le salva de ningún modo, ¿no? Por haber hecho eso ni tal. Bueno, de hecho, bueno, este personaje aureliano tiene un arco bastante interesante.
No voy a decir más para tampoco condicionar si no lo habéis leído, pero sí que tengo que decir que me sorprendió mucho haber olvidado eso y ahora tengo claro que no se me va a olvidar jamás. Luego también tengo que decir que durante mucha parte del libro pensé que era 100 años de soledad y 100 años de violencia y de sufrimiento de mujeres, la verdad. No sé si fue la intención de Gabriel García Márquez hacer esta lectura, pero desde luego desde hoy se puede hacer. Los personajes femeninos del libro son increíbles, pero la verdad a las pobres les tocaba lo peor de lo peor, que es aguantar a esos buen día, que son tremendamente pesados la mayoría de ellos. Y bueno, tampoco puedo hablar muchísimo más de los personajes, que es algo que me encantaría, porque si no lo habéis leído no tiene mucho sentido. Pero bueno, Amaranta, que fue uno de los personajes que no me gustó demasiado en la primera lectura, ahora se ha convertido en mi favorita, junto con Úrsula, por supuesto, que es un poco la matriarca de la familia. Es un libro que tiene realismo mágico, por supuesto, lo digo, si nos gusta esto, pues no lo leáis. Es un libro que no es nada denso. Yo lo recordaba mucho más denso en mi primera lectura, ahora lo bebía como, ahora me lo leía como si fuera agua, una delicia, como os digo. Había partes que es que he leído un par de veces por recrearme, es maravilloso. Es una de esas lecturas que os animo a darle una segunda lectura si lo leísteis hace tiempo, tanto si os gustó como si no os gustó, porque creo que gana con las relecturas, ves nuevas cosas, según ha cambiado tu vida y incluso el mundo, puedes hacer diferentes lecturas del libro y las sigues soportando y eso me parece súper interesante. Y nada, también os digo que si no os gusta o os aburre, dejarlo y otra cosa. La lectura había una lora, creo que era o dos, que decían que era como su tercer o cuarto intento, que nunca conseguían avanzar y esta vez yo creo que al leerlo con gente también siempre te anima a seguir para adelante. Muy muy guay esta relectura, la verdad, que queréis que os diga. Un libro que me recomendó Esti en el podcast de Loras Lectoras, bueno, ella lo recomendó y yo tengo que decir que es probablemente mi peor lectura del año. Es un libro que me ha parecido horrible, que lo voy a mencionar, pero no quiero hablar más de él porque me parece tan asqueroso todo que se acabó. Se llama Un mundo sin nombres, de Sandra Newman, y está editado por Seix Barral. Y es un libro de ficción especulativa que tiene una premisa súper interesante y que a mí me llamó muchísimo la atención, que es básicamente pues un día normal, todo el mundo está haciendo sus cosas de la vida, y a una hora determinada desaparecen todos los hombres y niños del mundo y solo quedan las mujeres. Entonces esto evidentemente me recordó mucho, no sé si la habéis visto, la serie de Leftovers, cambia un poco, pero bueno, esa idea. Y bueno, pues como que siempre es interesante, ¿no? Como qué va a pasar, qué ha pasado, cómo se va a gestionar esto, si el mundo va a ir, no sé, casi hacia una utopía femenina o si va a haber otros problemas. Bueno, como que me llamaba la atención, la verdad. Este tipo de cosas que rozan la distopía siempre me llaman la atención y eso es cierto. Pero este libro, por un lado, no tiene sentido en muchas cosas, no tiene coherencia y tiene un tufo transfobo y gordofóbico tan grande que me parece repugnante. La verdad, no pude sostener este libro. Lo acabé porque lo estaba escuchando y me pilló en el gimnasio y no quería como parar y buscar otra cosa, y eso que ya lo estaba escuchando, entonces bueno, como que lo acabé y puedo decir, lo odio con todas mis ganas. No me gusta nada, aparte de todos estos discursos que os digo que no son parte del discurso de los personajes, sino de la novela en sí, ¿no? Y de hecho yo le fui a preguntar a Esti si finalmente había acabado el libro, porque esto para mí se ve bastante pronto, y me dijo que no, que nada más lo había empezado y que la premisa le había gustado, y yo, bueno, pues lo hablaremos cuando la acabes para ver qué te parece a ti. Todo mal, la verdad, tanto por los ideales y la forma de pensar que se ven alrededor de toda esta novela y de la autora, como la propia coherencia de la trama no se sostiene, en mi opinión, y honestamente no puedo recomendarlo para nada. Luego, bueno, he tenido 2 libros 5 estrellas este mes, 2 libros que van a mis favoritos de la vida, uno más que otro. Ambos van a tener vídeos específicos, uno de ellos con una invitada muy especial, así que lo voy a pasar por encima. O sea, lo voy a mencionar, por supuesto, pero no voy a meterme de lleno en estos libros. El primero de ellos es La vegetariana, de Han Kang, editado por Literatura Random House. Era un libro que antes tenía una edición de Rata Editorial, que ya no está disponible, que yo la quise conseguir durante mucho tiempo, pero nada, la vida no me lo dio y me da pena, aunque esta edición está muy bien y mantiene la traducción, que es muy buena. La edición de Rada traía un prólogo y una entrevista con la autora muy interesante. Yo tengo que agradecer a mi amiga Tania que me mandara fotos para poder leerlos, porque realmente
a ver, la novela es buenísima igual, pero cuando algo es tan bueno, quieres como seguir leyendo y seguir ampliando y, joder, más leer sobre una entrevista con la autora me parecía estupendo, me da mucha pena que en esta edición no se haya mantenido. Y esta es una novela de 2007 que está ambientada en Corea. Y el punto de partida es que tenemos una mujer, no sé, creo que es en torno a 30 años, ahora mismo no me acuerdo, que decide hacerse vegetariana, decide dejar de comer carne de un día para otro, podríamos decir. Hay algo que le lleva a tomar esta decisión. Y el libro nos va a enseñar desde 3 puntos de vista, que son el de su marido, el de su cuñado y el de su hermana, las consecuencias que tiene esta decisión de hacerse vegetariana. Dirás, jolín, ¿qué consecuencias puede tener que alguien decida de comer carne? Dejar de comer carne, ¿qué más da? Bueno, muchas. También te digo que si tú leas esta novela y crees que el libro va de que ella deja de comer carne, es que no has entendido nada y te animo a darle otra lectura al libro. Este libro va a hablarnos de tantas cosas, nos va a hablar de esa sociedad tan patriarcal donde las mujeres tienen la libertad relativamente coartada, incluso pues, a día de hoy dentro de la sociedad, los trabajos, la familia, ¿no? Que hay un rol muy específico para cada uno, para la mujer en cada uno de esos espacios y cómo eso no puede romperse. Va a hablar de muchos tipos de violencia, va a hablar de salud mental, va a hablar de insatisfacción, va a hablar de falta de comunicación y, bueno, va a hablar de muchísimas cosas a raíz de que una mujer deja de comer carne. Lo voy a dejar aquí porque va a tener este libro una reseña específica que cuando esté os animo a verla porque va a tener una parte, la primera, totalmente sin spoilers, donde voy a simplemente ampliar esto un poco más que he dicho y poner la novela en contexto, y una segunda parte ya más pensada para personas que hayan leído la novela, que tenga spoilers, y así, ¿no? Como un poco para generar conversación y para seguir hablando de este libro que me ha volado tanto la cabeza. Aparte de todo, está escrito de una forma increíble, un poquito como fría, como que busca que, no sé, como distanciar la historia del lector, y al mismo tiempo con partes muy líricas, muy bonitas, que te son como puñetazos. Hay incluso, pues sobre todo quizás en la primera parte, hay hasta un componente casi onírico porque los sueños van a tener bastante importancia. No sé si habéis leído el libro de Kim Ji-yoon, nacida en 1982, que también está ambientado en Corea y que también habla, o que ese sí que está más centrado, ¿no?, en ver el rol de la mujer a lo largo de las diferentes décadas en Corea pues, del último siglo, ¿no?, para entender un poco cómo es la posición actual, cómo se ha llegado hasta aquí y cuáles están siendo las consecuencias en las mujeres actuales. En ese libro la narración también tiene este juego de alejarse, ¿no?, de ser más fría, y para mí son libros que conversan, no tienen nada que ver, los propósitos a veces convergen, pero no necesariamente creo que sea el mismo propósito del libro, pero siento que cuanto más leo sobre Corea actualmente, la actualidad y novelas que hablan sobre las mujeres, como que más se me va complementando, ¿no?, siempre voy teniendo como más piezas de este puzzle. Me parece un libro increíble, ya os digo, yo le he dado 5 estrellas, pero es verdad que me parece que no es un libro para todo el mundo, que vaya a encantar, porque es uno de esos libros que requiere una lectura muy activa, no para entender el libro es súper fácil de entender, de verdad, pero el libro te mete en el barro, busca que tú te metas en el barro, busca que tú pienses, busca que tú pelees con busca que tú pelees con la trama, con los protagonistas, con lo que está pasando, con el sistema, con tu propia realidad. De hecho, creo que es un libro que duele y es molesto porque te ves reflejado en ciertos sitios o te obliga a preguntarte qué habrías hecho tú o qué harías tú con esto. Increíble, hablaremos mucho de este libro, lo prometo. Y el siguiente libro del que quiero hablaros, que tampoco voy a hablar en exceso porque también va a tener un vídeo específico que también tendrá su parte sin spoilers y con spoilers, y diría que este es uno de mis libros favoritos de la vida. Yo creo que La vegetariana también llegará ahí, pero a lo mejor necesita como más recorrido a ver cómo se asienta en mi cabeza, pero este desde el minuto 1 que lo leí está ahí. Por supuesto, es En el lado salvaje de Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel, siempre lo digo, es una de mis autoras favoritas, vivas, igual la número 1, es la autora de Betty, es la autora de El verano que lo derritió todo y es la autora de En el lado salvaje, que es, no sé si su novela más triste, creo que no, pero sí la más oscura, y es la mejor novela, yo creo, de ella, ¿no? Diría como objetivamente, creo que esta es su mejor novela. Subjetivamente, para mí es muy difícil poner algo por encima de Betty, porque Betty fue solo el primer libro que yo leí de ella,
tiene ese componente emocional tan grande de que estar hablando de su familia, lo bonito que es, lo simbólico que es todo, pero eso está ahí. Y como novela yo creo que esta es mucho más, es incluso más redonda, es más potente, es más oscura, todo el trabajo literario es brutal. Y aquí Tiffany va a partir de una historia real, que es el asesinato de 6 mujeres en Chillicothe. Perdón, es que es complicadísimo saber cómo se pronuncia eso, que bueno, es una población de Ohio donde ella vivió de pequeña y donde, bueno, en 2015 creo que desaparecieron al menos 6 mujeres. Han aparecido varios cuerpos, otros no, solo hubo una detención. Como estas mujeres eran todas adictas a diferentes drogas y demás, también algunas se prostituían, como que no se investigó sus muertes, básicamente, o se hicieron muy por encima, casi como que tu forma de vida hizo que, bueno, pues que tu muerte no es que sea merecida, pero bueno, que has muerto por eso y ya está, no hay nada que investigar ahí, no hay un asesino, tal, ¿no? Entonces, ella lo que va a buscar es darle dignidad a estas mujeres y para mí es como buscar un cambio en la sociedad, que esto se estudia porque, bueno, sí que son 6, ¿no?, las que dan el nombre a estas 6 de Chillicothe, pero en realidad hay muchas otras mujeres que están desapareciendo en esa zona y es una cosa terrible. Entonces, ella aquí, a partir de esta historia, va a crear una ficción donde vamos a ir conociendo a 2 hermanas gemelas desde que son pequeñas hasta bueno, un presente. Ellas crecen en una casa donde todo es bastante complicado, viven con su madre y con su tía, ambas son adictas y se prostituyen también. El padre muere cuando ellas son muy pequeñas, vamos a ver a lo largo de la novela en qué contexto, vivieron una enorme precariedad. Lo único que trae un poco de luz a sus vidas es su abuela, que es un personaje increíble, bellísimo. Y esto es, digamos, como la parte de la infancia. Y luego va a haber otra parte que está más cuando ellas tienen más o menos 20 años. Y bueno, cómo están ellas ahí, vamos a ver cómo están repitiendo ciertos patrones de lo que se vivió en su casa, porque bueno, este lugar en el que viven es un sitio como realmente asfixiante que no da oportunidades, que si estás ahí lo más posible es que acabes mal de una forma u otra. Y es un libro que sufres, yo creo que casi todas las páginas. Es un libro precioso en cuanto a la relación de las hermanas, la relación de las amigas, la relación con la abuela y como una gran sororidad y una gran belleza. Hay una dignificación de todas las mujeres que aparecen en este libro, de casi todas, al mismo tiempo sin romantizar ni un poco cuál es su vida y cuáles han sido sus decisiones y cuáles son las consecuencias no solo para ellas sino también para su entorno. No es un true crime exactamente, por mucho que esté inspirado por una historia real, pero bueno, si es algo que os llame, pues también lo podéis leer como en clave de una novela de misterio basada en hechos reales, pero yo creo que si no os gustan las historias de asesinatos y cosas así, también podéis leer esta novela, porque es que no es eso exactamente, no es un todo, no sé, no es una novela que se va a investigar y va a estar la policía viendo qué ha pasado, qué ha podido pasar, no es ese tipo de libros. Tiene lo mejor de Tiffany McDaniel, que es esa forma de hablar de las cosas más horribles de la vida de una forma sumamente bonita. Hay muchos simbolismos, son esos libros donde si le tienes una mirada muy atenta, tú vas viendo desde el principio ciertas cosas y vas hilándolas y te vas dando cuenta de lo que está pasando. En cualquier caso, si no, al final todo se cierra, todo se te explica, todo queda súper hilado de lo que está pasando. Como con todos los libros de Tiffany McDaniel, pero también, sobre todo quizás con Betty y con este, si tenéis sensibilidad a leer sobre ciertos temas, hay libros o hay temas de los que no queráis leer expresamente, sí que os animaría a buscar los trigger warnings en internet, porque pasan muchas cosas malas. En este libro hay escenas muy desagradables de leer, entonces, bueno, que cada uno se las componga. Este es un libro fantástico, lo leímos en lectura conjunta en mi club de lectura y mucha gente dijo que era su mejor lectura del año, la mía desde luego lo es. Estoy enamorada de este libro. Veis que hay muchísimos posits, es una cosa exagerada la que hay, pero es verdad que cuando lo lees en club de lectura sí que pongo más notas para ir comentando las cosas. Y luego que
Es un libro con muchas capas y es un libro en el que vas hilando cosas y a mí me parecía importante irme poniendo notas a mí misma y como voy a hacer una reseña muy detallada con una invitada especial, espero, pues hablaremos más en detalle de eso. Pero si hay un libro que tengáis que leer de este vídeo o hay un libro que tengáis que leer este año que yo recomiende, va a ser En el lado salvaje de Tiffany McDaniel, editado por Hoja de Lata. Este libro es increíble. O sea, haced lo que queráis, pero leer este libro, de verdad. Prometo que si lo lees vas a venir a darme las gracias. Estoy segura, es que estoy segura. Bueno, ¿qué más? Otro libro que leí, y no lo tengo aquí porque este lo he leído de la biblioteca, era un libro que tenía pendiente y tenía muchas ganas de leerlos de hace un montón de tiempo, porque como os digo, yo soy bastante fan de las distopías, y es Nosotros, del autor ruso Yevgeny Zamyatin, perdón, o algo así. Yo lo leí en la edición de Salamandra, que es la que tenían en la biblioteca, pero luego he visto que se ve que hay traducciones diferentes y que hay algunas que son más fieles al estilo del autor y parece que esta no es la más fiel, la verdad. Es un libro que se publicó en 1924 y es una distopía que es un claro antecesor de, por ejemplo, de 1984 de Orwell, y también dicen de Un mundo feliz de Huxley. ¿Qué pasa? Que yo no he leído todavía Un mundo feliz, por lo cual no voy a entrar ahí a decir si sí o si no, porque no lo sé. ¿Qué hago que no lo he leído? Pues la vida, porque tengo que dejarme cosas para leer para más adelante. Bueno, pero con 1984, que sí que lo he leído, claro, yo cuando iba leyendo Nosotros, iba diciendo, joder, es que esto se parece un poco, ¿no? No la trama, o sea, no el mundo ni nada, sino como ciertas cosas que van pasando. Bueno, en este caso vamos a estar en un mundo ambientado, me lo apunté, en el siglo XXVI, así como pues, muy futurístico, una ciudad como de cristal, cerrada con grandes murallas y tal, donde las personas viven, no sé, como en un sistema un poco diferente, donde se busca realmente que todo el mundo sea igual, y eso se logra, pues bueno, al final, como muchas veces en esas distopías, como deshumanizando todo. Las personas no tienen nombre, ¿no? Pues por ejemplo, nuestro protagonista y narrador es un señor que se llama D503, que es matemático y él trabaja, bueno, pues para el gobierno, creando una serie de cosas que no os voy a decir, y toda la historia se nos está contada como a partir de su diario, porque él es una persona como, pues como un funcionario, ¿no? Podríamos decir, muy dentro del estado, de las ideas, de las normas, y va a pasar algo que le va a hacer como empezar a pensar un poquito diferente. Bueno, clásico de las distopías esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir acompañándole a él en este viaje, en este proceso de descubrimiento de que, bueno, igual lo que tenía tan claro hasta ahora ya no lo es en este mundo en el que realmente el yo ha quedado anulado en pos del nosotros, ¿no? De la comunidad. Todo el día a día de las personas está como súper reglado, la hora de dormir, la hora de divertirse, la hora de mantener relaciones sexuales, la hora de hacer no sé qué. No existe, por ejemplo, pues la creatividad, la monogamia, pero bueno, al mismo tiempo luego pues eso, van a ir pasando cosas, y en el momento en el que surge un sentimiento, eso a veces hace que todo no sé cómo diría, como se rompa todo, ¿no? Es un libro que va a hablar de las libertades coartadas, por supuesto, también otra cosa muy clásica de las distopías, y en este caso una cosa que para mí lo ha hecho muy moderno es de los peligros de la tecnología, a pesar, ¿no?, del tiempo, ¿no?, que tiene esta novela. Al mismo tiempo, hoy en día es especialmente, considero, como actual, y se siente muy presente, y que está hablando un poco de nosotros, la verdad, o al menos yo lo sentí así. Con todo y con eso, quiero decir, siendo este libro súper interesante y con muchas cosas, tengo que decir que salí de él con una sensación agridulce, con esa sensación de que estás leyendo un libro que te creías que te iba a encantar, con un libro que tú sabes que es importante para la literatura, para el género, para todo, y que no ha conseguido llegarte. No sé si es que no entendí ciertas cosas, porque es verdad que hay como parte técnica que a veces se hace un pelín densa y tal, pero hubo partes que se me hicieron aburridas, lo tengo que decir, como que la veo en conjunto y si saco las cosas clave veo la importancia que es, pero no conseguí disfrutar de ella como lectura, como novela. Igual la primera mitad sí, pero luego ya pues me fue para abajo, lo digo con pena, y esa es la verdad, porque siento que es una gran novela, pero no he conseguido que me gustara. Entonces, bueno, la dejo un poco así, estoy contenta porque, bueno, es una de esas grandes distopías de la historia de la literatura que hay que leer si te interesa, como es mi caso, pero bueno, como que me quedé un poquito fría. Ya lo siento, sobre todo lo siento yo. Una novela que leí que me pareció así como bastante guay para este momento, de hecho la tenía desde hace bastante tiempo y la leí este verano precisamente porque
me la había guardado para cuando busco libros de esos como entretenidos, pero que tampoco te obliguen a poner todo de ti y demás. Bueno, estoy hablando de El último vuelo de la abeja reina de, ¿cómo se llama? Marta Platel, que está editado por Ediciones B, y es uno de esos libros que yo creo que van a gustar a gente, a lectores, lectoras que les guste las novelas de Lucinda Reilly, de Kate Morton, de, por ejemplo, Nuria Quintana, ¿no? Así de las españolas, ese tipo de historias que se basan en los secretos familiares, cosas que salen a la luz tiempo después, que normalmente tienen dos líneas temporales, donde los espacios son muy importantes, ¿no? Muchas veces la casa donde se desarrolla todo es un personaje más. Entonces, si te gustan ese tipo de historias, esta creo que te va, por lo menos, interesar mucho. Y yo, estas autoras que os mencionaba, a mí me encantaban antes. O sea, leía todo el rato de ellas. Y creo que, de hecho, pues leer a Kate Morton, una de las cosas que en su día, ¿no? Cuando era más pequeña, me metió mucho en la literatura, porque además tiene esa parte como histórica, pero también bonita, pero también del presente y de misterio, de algo que se va descubriendo, contando poco a poco. Y es verdad que hoy en día, bueno, lo que te decía antes, pues es normal, los gustos van cambiando, vamos evolucionando, si nos quedamos igual que rollo. Y ya no me gustan tanto. Cuando las leo me suelo quedar como un poco a la mitad, ¿no? Como que me falte algo, ya a veces les veo las costuras y eso me da un poco de pena. Entonces, bueno, me pasa un poco esto con este libro, le he dado 3 estrellas, pero yo sé que a lo mejor esto lo hubiera leído hace 10 años, no porque considere que sea juvenil, sino porque mis gustos de antes eran otros, me hubiera gustado aún más. Aún así, allá voy yo y sigo leyendo estos libros en veranito porque necesito cosas que sean fáciles y entretenidas. En este caso vamos a tener una protagonista que se llama Eleonora, que recibe pues una notificación de que tiene que ir a Escocia. Ella vive en España, tiene que ir a Escocia donde vivió de pequeña porque la señora de una casa donde trabajaba su madre y ella vivió allí tiempo, pues ha muerto y se va a leer el testamento. Entonces ella va con su prima porque también vive allí y cuando leen el testamento, sorpresa, sorpresa, la señora ha tenido a bien dejarle la supermansión, que se llama Nightstone House, y bueno, es típica casa de esas increíbles, en mitad de un paraje impresionante en Escocia. Bueno, entonces ella flipa, pero pronto descubre que es un regalito envenenado porque esta señora le ha dejado una carta que dice una cosa que no os voy a decir, ¿vale? Pero si os digo que es un regalito envenenado. Entonces, a partir de ahí va a empezar una serie de búsqueda por la casa para poder entender el pasado de esta señora, ciertos mensajes misteriosos que ha dejado en esa carta. Entonces, bueno, así, ¿no? Va a ir sucediendo todo, va a ir hablando con diferentes personas del pueblo que trabajaron para la señora y también va a haber un nieto de esta señora, sí, que se conocieron de pequeños, no se habían visto desde entonces y él está un poco flipando de que no le hayan dejado la casa a él. En una de esas historias donde la parte del pasado no se nos cuenta como, no sé, como narradores en el pasado, sino como consiguen hablar con no sé quién y ese no sé quién cuenta la historia. Aparece un diario, aparece tal, ¿no? Entonces es como ese tipo de búsqueda y tal y está súper bien. De hecho, toda la parte del misterio me encantó. Pero hay una cosa que me sacó mucho de este libro. Uno, la protagonista es insoportable, pero bueno, ok. Hay una relación amorosa, que creo que tampoco es spoiler decir que existe, porque en estas novelas siempre suele haber una relación amorosa, y es que lo ves desde el principio. Es que lo ves todo desde el principio. Y es que eso a mí se me hizo súper aburrido. Es verdad que ya sabéis que es que a mí no me gustan las historias románticas, me aburren. Entonces, si ya lo ves desde el principio tan súper claro y luego no hay ningún cambio, pues eso hizo que me gustara menos. Igualmente, como esto es una cosa personal, tú cuando lees, yo qué sé, novela romántica ya sabes que hay una historia de amor, así que probablemente no te importa que cuando estés leyendo otro libro ves que vaya a haber una historia de amor por ahí y pues tires con eso. No sé. Bien y mal al mismo tiempo, ¿no? La parte del misterio estuvo súper bien, pero pues se me hizo un poquito más pesada pues esa otra parte. Y voy a acabar con un libro ilustrado que me gustó muchísimo, que se trata de Frida Kahlo, una biografía que está hecha ilustrada y escrita por María Gese, editada por Lumen, súper bonita, a todo color, os estaré enseñando. Este en realidad es un libro que si has leído sobre Frida Kahlo, si te gusta este personaje y estás como, pues no sé, has leído estos documentales, te has informado de ella como sea, tampoco te aporta nada nuevo. Pero yo como
persona loca que soy de Frida Kahlo. De hecho, tengo que hacer un vídeo de todos mis libros y biografías de Frida Kahlo, no sé, diciendo cuáles recomiendo y cuáles no. Como me gusta coleccionarlas, pues este me encantó también, los dibujos son preciosos, pero bueno, no te aporta tampoco nada nuevo. Entonces, creo que está muy guay. Si no conoces a Frida Kahlo, pues más allá de sus obras y de las cosas más famosas, creo que es muy buen aporte porque es súper ligero de leer. María G. se escribe súper bien, hace una muy buena selección de los momentos de su vida desde una perspectiva concreta, ¿no? Ya no se nos cuenta esa Frida Kahlo que se nos contaba a lo mejor hace 20, 30 años, que solo se la veía bajo el prisma surrealista, que no podía ser más falso, la verdad. Aquí se mete mucho también no sé, en entender sus sentimientos, ¿no? Según las cosas que le iban pasando, no solo en relación con Diego Rivera, que por supuesto también, sino también en sus obras. Tiene bastantes partes de sus diarios, hay una parte como de recetas, no lo sé, la verdad que, o sea, quiero decir, no puedo decir que sea un libro que aporte muchísimo valor, pero es un libro precioso y si te gusta Frida Kahlo, pues me parece estupendo, también muy guay para regalar, la verdad. De María G. ella tiene varias biografías, también tiene, creo que es la de David Bowie. Bueno, no me acuerdo cuál era la otra, pero habría más y son súper bonitas. Igual me voy haciendo con ellas poco a poco, pero bueno, Frida, como es un personaje que me gusta tanto, me encantó. Esta dice que es una edición especial que han sacado para el 70 aniversario de Frida Kahlo y que por eso tiene el contenido inédito hasta el momento de las recetas. A ver, es un libro precioso, de eso se puede poner en la estantería o aquí, no sé, como en horizontal, ¿no? De que es tan bonito que quieres exponerlo, pero quiero deciros también que el contenido está muy, muy interesante. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar en este vídeo, este mes de julio lector tan grande, que va a venir acompañado de ese wrap up de otros vídeos, ¿no? Para ampliar todo lo que no he podido decir aquí. ¿Qué tal está yendo vuestro verano lector? ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes? Me encantará saberlo. Lo hablamos en comentarios si os parece bien. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!